Buenas tardes. Primero, agradecimiento a la Fundación y la amable presentación que han hecho de nosotros y, en mi caso particular, de mí mismo, ¿no? En realidad, yo vengo hoy de telonero, porque yo soy el padre del que iba a haber venido, que no ha podido venir, y entonces ya estoy como profesor emérito, catedrático emérito de la Carlos III, pues vengo de telonero, ¿no? Yo voy a hablar del tema de qué es esto de constitucionalizar los derechos sociales, que básicamente están en ese capítulo tercero del título primero de la Constitución. Hablar de títulos, capítulos, yo creo que igual, si no son juristas, les mareo, pero diré, bueno, se ha hecho alusión antes por el primer interviniente al tema de los principios rectores del orden social y económico. Están en nuestra Constitución, pero como se ha dicho antes, en uno de los artículos de la Constitución se prevé respecto de estos derechos, de estos principios rectores, que ya empieza a llamarle, el nombre es principios rectores del orden social y económico. Ya parece que ya están devaluados, porque en otros capítulos es los derechos y deberes, ¿no? Y aquí no hablamos de derechos, hablamos de principios rectores. Ya se percibe como una pequeña devaluación, por más que en ese mismo capítulo de principios inmediatamente empieza a hablar del derecho a una vivienda digna, del derecho a pensiones adecuadas. Hay como una contradicción. Bueno, yo quisiera aprovechar ese capítulo, y adelanto mi tesis principal, para decir que el capítulo más importante de la Constitución, más importante que el título octavo que está de moda, ahora lamentablemente por la circunstancia, es el capítulo tercero de los principios rectores del orden social y económico. A veces hemos tendido a decir, esto está devaluado porque después de denominar los principios rectores, hay un precepto que dice, bueno, esto se aplicarán de acuerdo con lo que las leyes establezcan. Y hemos aceptado todos, bueno, luego estos son, como decimos los juristas, derechos de configuración legal. Son lo que diga el legislador. El Tribunal Constitucional lo ha dicho en alguna ocasión. Bueno, tenemos que hacer una exégesis de la norma que nos lleve a la idea contraria. Es la parte más importante de nuestra Constitución. El contrato social de las constituciones de posguerra, lo más característico, lo que les identifica, son los derechos sociales. El contrato social hoy son los derechos sociales. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como bien se ha dicho antes, frente a los derechos que llamamos los juristas autonomía, que me dejen libre para expresarme, que me dejen libre para circular, que me dejen libre para asociarme, en ese sentido, autonomía, no me tienen que dar nada, déjeme usted mi autonomía. Aquí, cuando decimos el derecho a una pensión adecuada, una vivienda digna, a vacaciones pagadas, lo que sea, hay una prestación, alguien tiene que hacer algo. Y entonces aquí la tensión está en, bueno, ¿y cómo se organiza esto? Porque tenemos, por una parte, esa manifestación en el artículo primero de la Constitución, España como Estado social y democrático de derecho, que garantiza como valores superiores el pluralismo, la igualdad, en fin, la igualdad y el pluralismo político, ¿no? Aparece un valor que es el pluralismo político, y claro, el pluralismo político significa que puede haber una política de derechas, de izquierdas, de centro, radical, de lo que sea. Entonces, ¿cómo coordinamos que pueda haber un pluralismo que queremos que exista como un valor, con el hecho de que hay derechos sociales y, por tanto, por una política que proteja más el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, y otra que la proteja menos o que simplemente diga que el mercado decida, ¿no? Y esta es la tensión que tenemos íncita dentro de la Constitución entre unos derechos sociales, por una parte, un pluralismo político, una realidad económica que también limita lo que podemos hacer en función de lo que tenemos. Pero yo creo que nosotros no hemos sacado todo el partido posible a esta configuración. Es más, yo creo que básicamente el Tribunal Constitucional tiene una gran responsabilidad en este tema.
Portugal, durante la crisis económica, el Tribunal Constitucional alemán ha echado atrás leyes relativas a estos principios rectores del orden social económico, porque ha aplicado técnicas jurídicas suficientemente importantes. Y entonces voy a tratar de reconstruir por qué creo que la cosa no es tanto que blindemos los derechos sociales llevándolos al capítulo segundo, que es el que está más protegido, sección primera o sección segunda, sino es más importante que políticamente y constitucionalmente el Tribunal asuma el papel que tiene de defender lo que está en la Constitución. ¿Y qué es lo que está en la Constitución? Bueno, ciertamente hay un artículo que es el 53, que es el que se entiende como el que ha devaluado esos derechos, que con respecto a los derechos sociales, podemos hablar así, lo que dice es que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero, los derechos sociales, dice, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Pero el dejarlos como al cajón de los recuerdos es el último inciso de este artículo 53.3, que dice solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Por tanto, bueno, si la ley no desarrolla esto, usted no puede decir nada ante un tribunal. No tiene un derecho. Pero si vamos al primer inciso del artículo 53, el reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos de este capítulo, de los derechos sociales, informarán. Es la fórmula para decir, no es que pueden informar, no es que dice que se inspirarán, no es una norma programática, informarán. Y también informa, o también deben ser tenidos en cuenta en la práctica judicial. Es verdad que no pueden ser alegados, teóricamente por las partes, pero ya ha ocurrido ya en España, que ha habido partes que han invocado derechos sociales ante un tribunal. El tribunal no tiene por qué hacerles caso, pero le ha parecido que era lógico, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la familia, el famoso impuesto sobre la renta de las parejas que no estaban casadas formalmente, y dijeron, oiga, ¿y por qué cuando estamos separados sin habernos casado cada uno tributa separadamente y por tanto no acumula las rentas de los dos, y como la tarifa es progresiva, se acumulan dos rentas de, qué sé yo, de 15.000, 20.000 euros, pues son 40.000, por lo tanto pagan más. Una pareja que se había casado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, no tiene que ver con el asunto, pero da la casualidad que se había casado en esa fecha, se encuentra con que le pasan a la liquidación y dice, oiga, pero si hemos estado solamente casados 3 días, hombre, póngame, los pobres decían, póngame solamente 3 días. Eso es lo que pedían, pero dicen que no, que en absoluto. Pero el asunto lo van perdiendo y finalmente llegan al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal dice, tiene usted razón. ¿Cómo es posible que en uno de estos derechos sociales que informan solo, ¿no?, que es el artículo que dice la protección de la familia, y cómo usted está protegiendo a la familia? Dice, esto es que se han casado, que han asumido la fórmula que se dice la legítima, ¿no? Ahora ya esto está más pasado de moda, pero en fin, esto estamos hablando de los años 80, cuando se dicta la sentencia, finales de los 80. ¿Cómo es posible que a este pobre matrimonio que se ha casado el Día de los Inocentes no le reconozca usted 3 días? Es que todo el año tiene que usted dar el mismo tratamiento que le da a la pareja que convive, pero que no está casada. Pero que entonces conecta el derecho de protección de la familia con el principio de igualdad. Y hay otras sentencias que la conectan también con la dignidad de la persona. Diríamos que los derechos del capítulo primero, la dignidad, etcétera, son como derechos que, podría decir, si me permite la expresión, polinizan, ¿no? Entran, caen en el capítulo tercero de los derechos sociales y les dan una fuerza para que el tribunal en ocasiones haya dicho, efectivamente, esta legislación del impuesto de la renta del año 78 es contraria a la Constitución. Bueno, pues así tenemos más posibilidades de hacerlo. Digo, el Tribunal Constitucional portugués ha sacado partido de estas posibilidades. Y yo creo que
no es tanto por constitucionalizar, llevarlos a la parte dura, que puede crear frustraciones, en el sentido de que cuando no hay medios, si no hay dinero, si no hay tal, pues va a ser difícil hacer algunas garantías. Y, por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que, hombre, puede haber políticas de derechas y de izquierdas. No podemos cargarnos el pluralismo. No podemos tener un modelo rígido que sea el modelo para siempre. Ahora, hay algunos elementos muy importantes para la defensa de los derechos sociales. Hemos hablado antes de la irreversibilidad, por ejemplo, ¿no?, de la que se ha hablado en el ámbito del Consejo de Europa, etcétera, ¿no? Y ha habido doctrina que también se ha pronunciado por este tema de la irreversibilidad. Yo creo que lo que debe hacer el Tribunal Constitucional, y que tal vez necesitase una reforma constitucional, que otro tema gravísimo de esa reforma que algunos proponen de blindaje, es que va a necesitar muy probablemente una reforma constitucional agravada que es prácticamente imposible de hacer, por lo cual olvidémonos de esa reforma agravada, que no es posible. Sin duda, se puede hacer, está en la Constitución prevista, pero exige unas mayorías y un sistema y un referéndum que no va a ser difícil pensar que se haga. Pero, en cambio, una reforma del capítulo tercero, en el sentido de que refuerce esta idea de que informarán la legislación y tiene que tener en cuenta por los tribunales, junto con otras apelaciones que se contienen en la Constitución, como la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes son el fundamento del orden político y de la paz social. Otra proclamación del artículo 10 de la Constitución que hay que traer a colación con la parte esta de los principios del orden social y económico. O bien el artículo 9 de la Constitución. Los poderes públicos promoverán de nuevo un futuro vinculante, las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Ese es un mandato de la Constitución. Los poderes públicos no pueden ser indiferentes. No, tienen un mandato. Promoverán las condiciones, removerán los obstáculos que se oponen. Ahí tenemos, por tanto, unas cláusulas, unas referencias en el 10, en el 9, que además, unido a la idea de que informarán la legislación, nos puede llevar a decir, oiga, ¿y no puede el Tribunal Constitucional revisar una ley? Bien porque no se ha dictado esa ley, lo cual puede ser más difícil, o bien porque, habiendo sido dictada, es insuficiente. Cuando no responde a estos principios, digo, el Tribunal Constitucional portugués lo ha hecho, y hay también algunos ejemplos en Canadá, incluso en Italia, de algunas sentencias que van en esta línea, ¿no? Hay que polinizar, hay que dar vigor y, sobre todo, habría que aplicar también los principios plenamente jurídicos de proporcionalidad. ¿Se puede reducir un derecho? ¿Puede ser reversible un derecho? Hombre, si cae la bomba atómica y tal, pues igual podemos decir que no podemos garantizar el derecho al trabajo, porque no sé qué situación puede ser, ¿no? O una epidemia catastrófica, la peste negra del siglo XXI, no sé. Igual hay que revisarlo. Pero si eso no se da, habrá que decir el Tribunal Constitucional, principio de proporcionalidad. La medida que el Estado hace, el Gobierno, no, las Cortes, han adoptado, limitando un derecho y haciéndolo reversible, ¿está justificada? Es reversible, supongo, lo que ha dicho el Consejo de Europa. Principio de reversibilidad, irreversibilidad, que a lo mejor en una circunstancia determinada podría estar justificado, la peste negra del XXI. Pero si no se da esa circunstancia, no podemos aceptar, sin más, la idea de que esto es de libre configuración legal, en absoluto. Un Tribunal Constitucional digno del nombre tiene que tener en cuenta que la clave de bóveda, a mi juicio, de nuestra Constitución, como de todas las constituciones de posguerra, este es el pacto social. Respetamos la propiedad, respetamos toda una serie de derechos, que el que tiene dinero lo disfrute y se compre un yate, haga lo que todos sus derechos de propiedad, bien. Pero luego decimos, y aquí hay una serie de mandatos vinculantes que usted tiene que conseguir. Pensiones adecuadas, trabajo, sanidad, educación, vivienda digna, que naturalmente no podemos hacerlos
como unos absolutos, porque nos llevaría a la frustración, porque eso luego hay que atemperarlo a las circunstancias. Pero ¿quién puede hacer esa labor? Yo creo que el Tribunal Constitucional. Primero, con algunos principios sustanciales, principio de proporcionalidad. ¿Esta restricción que se ha hecho está justificada o no? Y eso tiene un valor sustancial y tiene un valor procedimental. Es decir, sustancial está justificada y la segunda es procedimental. ¿Usted lo ha justificado? El legislador ha presentado unos proyectos que digan qué alternativas había, qué comparaciones tenemos con otros países, por qué se ha hecho así, no de esta otra forma. Probablemente el tribunal tenga que ser deferente luego, ¿no? Un margen de deferencia. Pero tiene que exigir, tiene que meterse en el fondo de la cuestión. Otros principios. Principio de maximización. ¿Qué es? Que, hombre, el derecho social no podemos declararlo de forma absoluta. Todo el mundo ha derecho a la vivienda, no. Pero en la medida en que sea posible, maximice usted. Principio de optimización. Haga lo más posible para que esto funcione. Principio de resiliencia. Esa cualidad en la cual, qué sé yo, un junco puede resistir una tempestad. La tempestad es la crisis económica, pero cuando termina la tempestad vuelve a su posición. Podemos decir, ¿se rebaja esto? Bueno, a lo mejor hay que decir, mire usted, es una situación de emergencia, hay que reducir el servicio social o hay que reducir las pensiones, porque ahora, pero usted resiliencia, en cuanto se recupere la situación, hay que volver. Es decir, hay principios jurídicos que nos llevan a decir, por lo menos me llevan a mí a considerar, primero, que esa especie de que el artículo 53.2 manda al baúl de los recuerdos los derechos sociales, no se ajusta a la letra de la Constitución. Porque aunque es verdad que dice que no podrán ser legados más que los términos que diga el legislador, acto seguido le ha dicho al legislador, al legislador, que los derechos sociales informarán. Y le dice a los tribunales que tienen que fallar de acuerdo con los derechos sociales. Y entonces ahí tiene un margen un juez si considera, como consideró en alguno de los ejemplos que les he puesto. Les he dicho el tema del impuesto de la renta, pero podía ser también en la investigación de la paternidad, donde modificó también el Código Civil porque entendía que no justificaba suficientemente la previsión del derecho a la investigación de la paternidad y anuló una ley aludiendo a ese principio, ¿no? Por tanto, en esa primera parte del 53.3, cuando dice que informarán y que los tribunales los tendrán en cuenta en sus decisiones, eso les lleva a puede permitir hacer un juicio crítico. Por tanto, si hubiera que hacer una reforma constitucional, que probablemente se decía por qué ahora o por qué es conveniente o desconveniente, yo creo que el problema de Cataluña nos ha llevado a pensar que una salida puede ser esa, probablemente, y es verdad que hay otros temas. Si no fuera por el de Cataluña, probablemente el tema más importante, a mi juicio, puede ser el de los derechos sociales. Pero no tanto para llevarlos, para blindarlos, sino para hacer algo que yo creo que no necesitaba de una reforma constitucional. Necesitaba que el Tribunal Constitucional asumiera su papel y, por tanto, aplicando los principios de proporcionalidad, resiliencia, maximización, optimización, etcétera, dijera al legislador que los hace reversibles o no los respeta suficientemente, le preguntara, oye, justifíqueme por qué. He citado el tema de la reversibilidad porque es probablemente el más grave, ¿no? Pero no solamente en ese caso, también cuando hay una regulación de un derecho social que es insuficiente. Porque a veces decimos esta idea de que los derechos no sociales, antes se ha dicho civiles y políticos, bueno, los derechos del capítulo segundo son derechos que tienen mayor fuerza porque la Constitución prevé que la ley debe respetar su contenido esencial, con lo cual parece que tiene un límite para el legislador, que es el contenido esencial. Pero yo diría que es que contenido esencial tiene cualquier precepto de la Constitución, incluso los que no son derechos. Yo recuerdo en el año 85, cuando tenía responsabilidad en materia de entonces Administración Territorial, hubo una ley que era la Ley de Medidas de Reforma de Función Pública,
en la cual se dejaba de alguna forma en la ley, en cierto modo, a la discreción de la Administración decidir qué puestos de trabajo se cubrían con funcionarios y qué puestos se cubrían con personal laboral. Y el Tribunal Constitucional anuló esa ley. Teóricamente, esa ley no está protegida por el contenido esencial del artículo 53. Cuando el Tribunal hace una interpretación de por qué algunos puestos tienen que ser cubiertos con funcionarios, dice, oiga, es que aquí hay un precepto que dice que la ley regulará el estatuto de los funcionarios. Y, por tanto, el tema de los funcionarios es un tema importante. ¿Por qué? Porque aquellos que ejercen autoridad tienen que tener un estatus particular y lo anula. Es decir, el legislador, cuando hace interpretaciones, no son libres. En los temas de competencias entre autonomías y Estado central ha anulado muchísimas veces o leyes del Estado o leyes de las comunidades autónomas. Y todo esto, teóricamente, no está protegido por el contenido esencial de los derechos del artículo 53. Está protegido por la propia formulación constitucional. Yo digo, entonces, cuando el 53.3 dice que los principios rectores informarán y que los jueces aplicarán, lo tendrán en cuenta, eso es un mandato. Por tanto, ahí hay una referencia a un contenido que, claro, ¿por qué está limitado? Está limitado por el tema de la disponibilidad económica, que se comprende que si no se puede, pues no se puede, pero tendrá usted que justificar por qué no se puede, y especialmente cuando revierte, cuando da marcha atrás a los derechos, me lo tiene que justificar doblemente. Ejemplo es el ejemplo del Tribunal Constitucional portugués. Por tanto, termino haciendo referencia, hablando de reforma y de derechos sociales, lo que debemos imbuirnos es lo más importante, la clave de bóveda, lo significativo de nuestra Constitución, y yo diría que de las Constituciones de Estado y Bienestar, es este pacto social que se ha hecho, que se caracteriza por una parte, respetar los derechos tradicionales y, segundo, respetar los derechos sociales y buscar el encuentro, que es dinámico, que exige una actuación. Y tal vez la única reforma sería recordarle al Tribunal Constitucional, que no le haría falta, y por tanto no le haría falta tampoco si hay una reforma, una modificación dura de la Constitución, que el Tribunal tiene que exigir y aplicar los principios de proporcionalidad, maximización, optimización y reversibilidad en la medida en que tiene que exigir al legislador que justifique por qué no los aplica en cada caso concreto. Yo creo que con eso nos bastaba no para blindar de una manera automática, imposible, y no respetuosa con el pluralismo político, sino para ponerle frente a sus responsabilidades, que yo creo que no ha cumplido suficientemente en estos años. Pues nada más y muchas gracias.